Soy la estudiante Irene Vera Quirós y voy a hablarles acerca de la validez, confiabilidad y objetividad del instrumento de medición. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es, qué significa medir. En la vida diaria medimos constantemente, por ejemplo, al levantarnos por las mañanas miramos el despertador y medimos la hora, al bañarnos ajustamos la temperatura del agua, calculamos la cantidad de café o azúcar para preparar nuestro desayuno, al ver el tránsito desde el autobús u otro vehículo, evaluamos e inferimos a qué hora llegaremos a la universidad o al trabajo. Incluso inferimos a partir de ciertos signos a los conductores, qué tan alegres o enojados están, además de otras actividades. Medir es el proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos. El instrumento de medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que desea estudiar. La medición es el resultado de la acción de medir. Medir es la asignación de algún valor significativo, sea numérico o alfabético o de otro orden, a una serie de objetos con la finalidad de operacionalizar variables. La medición. Su origen radica en el término latino metiri. Se refiere a la comparación que se establece entre una cierta cantidad y su correspondiente unidad para determinar cuántas veces dicha unidad se encuentra contenida en la cantidad en cuestión. La medición también se puede definir como aquella que consiste sustancialmente en una observación cuantitativa, atribuyendo a un número de determinadas características o rasgos del hecho o fenómeno observado, la cual se realiza por un instrumento de medición. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que se necesita para tener un instrumento de medición? Tenemos la validez, la confiabilidad y la objetividad. Vamos a empezar con la validez. La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. La validez es una cuestión más compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica. Kellinger plantea la siguiente pregunta respecto a la validez. ¿Está usted midiendo lo que usted cree que está midiendo? Si es así, su medida es válida, si no, no lo es. La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de 4 tipos de evidencia, en las cuales tenemos la validez real. Se relaciona con el juicio que se hace respecto al grado en que el instrumento de medición mide lo que debe medir. Este juicio consiste en tener una idea clara de la variable que desea medirse y evaluar si las preguntas o artículos del instrumento en realidad la miden. Luego tenemos a la validez de contenido, que se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es considerada un prerequisito para la validez de criterio, ya que es un buen indicador de la característica de deseada medida. ¿Cómo se mide la validez de contenido? La validez de contenido utiliza un enfoque basado en las estadísticas, lo que garantiza que sea considerada un tipo de validez fuerte. Por ejemplo, una encuesta sobre las fachadas de los hipermercados y acerca de sus instalaciones no sería la más adecuada para investigar la calidad de servicio. La validez de este instrumento es muy baja, puesto que no se pregunta por aspectos como la calidad de los alimentos, limpieza en las áreas de almacén y sanitarios, la rapidez y cortesía en el servicio, que son componentes importantes de la calidad de un negocio de este tipo. Luego tenemos a la validez de criterio, que se refiere al juicio que se hace al instrumento respecto a la capacidad del mismo para predecir la variable objeto de la medición. Para la validez de criterio, se evalúa si una prueba refleja un cierto conjunto de habilidades o no. Los investigadores deben compararlo con un estándar conocido o con él mismo. Clasificación de la validez. Una de las formas más sencillas de evaluar la validez relacionada con el criterio es compararla con un estándar conocido. En la validez de criterio, pues la podemos clasificar
en una validez concurrente siempre y cuando el criterio se fija en el presente de manera paralela. Pero si se hablara en caso de que el criterio se fija en el futuro, se hablará de una validez predictiva. Por ejemplo, una prueba para determinar la capacidad gerencial de candidatos a ocupar altos puestos ejecutivos se validaría comparando sus resultados con el desempeño posterior de los ejecutivos en su trabajo regular. En este caso sería un ejemplo de lo que es una validez predictiva. Luego tenemos la validez de constructo. El instrumento se juzga respecto al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones sobre conceptos que están midiéndose. La validez de constructo incluye 3 etapas. La primera se establece y se especifica la relación teórica entre los conceptos sobre la base de la revisión de la literatura. La segunda se correlacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. Y por último se va a interpretar la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clasifica la validez de constructo de una medición en particular. Por ejemplo, un investigador desea evaluar la validez de constructo de una medición particular como una escala de motivación intrínseca. Se ha encontrado que otros investigadores afirman que el nivel de motivación intrínseca está relacionado positivamente con el grado de persistencia en el desarrollo de una tarea. La confiabilidad se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas cuando se las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios, es decir, el grado de precisión o exactitud en la medida en el sentido de que si se aplica en forma repetida el instrumento de medición al mismo sujeto o objeto de estudio, debe producir iguales resultados. Tenemos, por ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental mediante un termómetro y me indicara que hay 22 centígrados, un minuto más tarde consulto otra vez y el termómetro me indica que hay 5 centígrados. 3 minutos después observo el termómetro y ahora me indica que hay 40 centígrados. Este termómetro no sería confiable. Su aplicación repetida produce resultados distintos. Ahora, hay que mencionar también que los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad son 3. Tenemos la confiabilidad por test, retest, luego tenemos la confiabilidad por formas paralelas o alternativas y por último la medida de confiabilidad de consistencia interna. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la confiabilidad y la validez de los instrumentos de medición? Tenemos a la improvisación, que consiste en creer que un instrumento de medición es un cuestionario que resulta de elaborar varias preguntas sin mucha dedicación y revisión. Luego tenemos la utilización de instrumentos desarrollados en el extranjero, que no han sido validados en el respectivo contexto. Es necesario adaptar los cuestionarios extranjeros al entorno cultural específico. También tenemos el instrumento que resulta inadecuado para las personas a las que se les aplica. Muchas veces no se utiliza el lenguaje apropiado, de acuerdo con la edad, el reconocimiento, la capacidad de respuesta, el nivel ocupacional y educativo y la motivación para responder. Para culminar, hablaremos acerca de la objetividad, que se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. La objetividad se refuerza mediante la estandarización en la aplicación del instrumento y en la evaluación de los resultados, así como al emplear personal capacitado y experimentado en el instrumento. Por ejemplo, si se utilizan observadores, su proceder en todos los casos debe ser lo más similar que sea posible, y su entrenamiento tendrá que ser profundo y adecuado. Y bueno, como conclusión tenemos que la validez, la confiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma separada. Sin alguna de las 3, el instrumento no es útil para llevar a cabo un estudio. Muchas gracias.